Pues buenas tardes. Yo iba a presentarle, pero yo creo que le conocéis todos, es Ricardo Hernández. Le conocéis algunos mucho más tiempo que yo, seguramente. Porque yo le conozco hace años, pero no tanto como seguro alguno de vosotros. Que tuvimos un podcast de cine durante bastante tiempo. Que todavía está abierto, está en stand-by, está en stand-by, ya seguiremos. Y claro, él era el experto en música prog, pero nosotros congeniamos por el terror. Nosotros nos unía siempre la novela de terror, la película de terror, aunque en gustos a veces estemos cada uno a un lado del espectro, pero sí, Bueno, tampoco nos hemos peleado tanto. No tanto. No. Además, el maestro King nos une ahí, nos une en gustos y en querencias, sobre todo, de este género de terror. Y cuando me dijo que había escrito o que estaba escribiendo una novela de terror, pues dije, tío, yo la quiero leer enseguida. Además, conociendo todo el bagaje que tiene de cultura de tanto de películas como de novelas y tal, pues digo, esto tiene que beber viene de fuentes. Él mismo, hablando con él un día, me dijo que tiene cosas de King, como no, sí, porque y también mucho de Ray Bradbury, que a pesar de que no toca el terror, pero sí tiene esa prosa un poco más elaborada, más florida, que digamos. Y cuando me dijo, léetelo para que des de las primeras opiniones, digo, bueno, esto ya me da hasta palo, porque luego Fue lector beta, no me gusta, si no me gusta, no sé qué, puedo ser sincero, pero en general sí fui sincero, tuvimos ahí, quedamos a tomar algo para hablar del libro y si había alguna cosilla que yo digo, mira, pues esto lo podría saber tal de otra manera, pues él me decía, pues era por esto, y así, pues lo dicho, él no es su primer libro, ya había escrito otro, pero sí su primera novela. El libro anterior también seguramente lo tendréis, que es el del PROG, ¿cómo era? Rock progresivo para novatos. Está bastante bien, que también yo lo leí y aprendí mucho, porque yo sí que soy un novato en el rock progresivo. De hecho, no sé para Génesis aquí, el Génesis de Peter Gabriel, el Génesis de Phil Collins, hay una gresca entre nosotros. Eso sí que no nos ponemos de acuerdo. Nunca. Y por eso, cuando dijo que iba a meterse a novelista, ahora, bueno, ya se sacó todo encima, la carrera de historiador también, y luego novelista, que yo lo pienso y digo, joder, escribir un libro, a mí que para escribir a veces un cuento de 10 páginas me tiro ahí el tiempo inenarrable. Bueno, estamos en un mismo libro, digo también, que participamos en un proyecto de nuestro amigo Nacho, que era el Club de los Imposibles. Y él tiene un relato en ese libro y yo tengo otro. Y era sobre, ¿cómo decirlo? Sí, pero acontecimientos deportivos famosos, y nos metía que hiciéramos. Te ha tocado, a mí me tocó la victoria del Atlético de Bilbao de cuando ganó la Liga. Pero me dijo, pero hazte algo sobrenatural. Digo, ¿cómo meto yo? Ya me inventé ahí una historia así sobrenatural para imbuirla. Y él también tiene un cuento. Yo lo hice sobre el Tour que ganó Ocaña en el año 72. Yo tenía 11 años entonces. ¡Hombre! Mira, aquí está otro de las patas del banco. Acabamos de empezar, ¿eh? Ya, me imaginaba. Estamos hablando del Club de los Imposibles, que tú también has participado, tú también tienes un relato. El tuyo era sobre el Depor, ¿no? Bueno. Sí, Deportivo La Coruña. Es un libro interesante, es un libro que tenemos que rescatar algún día porque creo que el proyecto era muy interesante, esto de juntar historias... Todos conocidos. Todos. Historias relativas al deporte, a grandes gestas del deporte español a lo largo de la historia, de distintos deportes, no solo fútbol, por supuesto. Y entonces, pues, cada uno... A mí me dejó elegir. Yo por eso elegí el del Tour de Ocaña, porque me acordaba. Y le dimos un toque fantástico, por lo menos nosotros tres. Sí, nosotros siempre, como dicen, la cabra tira al monte. Yo siempre que escribo algo se me va o al terror o a la ciencia ficción. Él le dio terror, yo también me dio terror y él más ciencia ficción. Y está ahí, está el libro este del Club de los Imposibles. Con bichos raros. Yo tengo que meter un bicho raro siempre. Sí. Bueno, también Fernando, que está ahí detrás, también tenía otro. También un toque linchano, como no puede ser de otra manera. Linchano, claro. Era de la liga del que ganó de baloncesto, el TDK Manresa, pues tiene que ser linchano sí mismo. Ahí no sabemos si la cabra tira al monte o el monte tira a la cabra, O sea. Yo tiro a David Lynch siempre. Y lo dicho, pues ahora estamos aquí para presentar este libro primero, esperemos, de muchos también. Primera novela. Esta primera novela de muchas novelas.
Sí, no sé si se irá luego al costumbrismo, no creo, pero Nunca al se slice sabe. of life, pero Soy un mayor ya. sí, por eso. Y es una novela, bueno, él hablará más en profundidad sobre ella, que a mí lo que me gusta es que está contada en 3 tiempos que se van salteando en 3 marcos temporales diferentes que solo comparten el mismo espacio físico, que es el sitio donde suceden los hechos, pero a lo largo de 3 historias. Y bueno, ¿qué tienes que decir sobre ella? ¿Qué te interesa? ¿Quieres que presente algo más? Porque no voy a contar argumentos, porque No, no si vamos a no, hacer. A ver, destripo, estás tú que destripo. eres el experto en terror, ¿no? Las novelas de terror. Hoy estaba mirando las novelas de Stephen King, las estoy coleccionando todas en pasta dura. Y he visto que salía una que ya tenía, pero con un montaje de 50 aniversario, no sé qué, he dicho, compra. Me decía un compañero, sabes que la necesitas. Somos No, de si ya ellos. la tengo, comprar. Para la librería de Stephen King y demás, pero yo siempre leo. La King Ahora, Tower. sí, ahora generalmente solo leo género, ya sea terror, ciencia ficción o también noir, bastante noir de novela negra, que también me gusta mucho. Y por eso yo leo muchísimas novelas y me dijo él, oye, léetela a ver qué opinas, qué puntos me puedes dar, si ves algo flojo, si ves tal. Pero claro, yo tampoco me veo capacitado para ser. Él habrá leído más libros que yo seguramente. Pero por edad, no por otra cosa, seguramente. Pero vamos, que la cuestión está en que a mí me importaba la opinión, lógicamente, de alguien que está muy metido en todo el terror. Y por supuesto también otra gente que no lee terror, gracias al programa, Yo que mismo. David hace un programa que se llama Leer antes de quemar, entre otras cosas, entre otras muchas cosas, y allí pues se juntan varios expertos, entre ellos Carlos, el propio Carlos, donde dan sus opiniones sobre temas literarios. Entonces a mí todo eso me sirve de mucho, porque claro, si yo quiero continuar escribiendo este tipo de cosas, pues necesito saber si voy por buen camino o no. Porque hasta entonces mi lectora alfa y la que me inspira para todo esto es Eden, mi mujer, que es la que además todo esto está gracias a ella. Porque es la que me dice, ¿por qué no lo escribes? Y yo, venga, ya ve, pues no lo escribí yo ahora a mis años. Pues O mira, sea, nunca estaba es con tarde. tenedor detrás pinchando. Vamos, vamos. Nunca es tarde, ¿no? Y siempre salen los viajes, las ideas. Sí. Las ideas cuando vamos por ahí viajando por Europa y demás, pues haciendo kilómetros y demás, vamos hablando, ¿no? Y si hicieras esto, y si hacemos aquello, y si escribes sobre esto, y si escribes sobre aquello, y tal. Y a lo tonto, pues mira, si queréis ya entro un poco en materia del origen del libro. El origen del libro nace de un poco un pasado, que además también está aquí presente. Tenemos aquí a dos de los fundadores de La Otra Frontera, que son un programa de radio que hacíamos a principios de los años 80. Yo ya a finales de los 70, bueno, a mediados de los 70, cuando era muy jovencito, entre 15 y 16 años, en aquella época, pues los que nos gustaba todos los temas paranormales y demás, teníamos que recurrir, estaba muy lejos todavía de aparecer internet, redes sociales y demás, teníamos que recurrir a las revistas que se publicaban por aquel entonces, Karma 7, Paraciencia, Mundo Desconocido. Había personajes como Dr. Jiménez del Oso, que algunos conoceréis, habréis oído hablar de él, Andreas Faber-Kaiser, que era el director del Mundo Desconocido, si no recuerdo mal, Antonio Lamic, que era casi todos eran de Barcelona, no sé por qué, pero era muy curioso. En Madrid había muy poquito de estos temas. Y recuerdo todos los meses ir a comprar al kiosco la revista, sobre todo Karma 7, y ver esa sección de cartas al director, donde nos anunciábamos y donde nos poníamos en contacto gente de todo ese universo que nos gustaban, ese tipo de cosas, de misterios. Era la época también de von Däniken, cuando empezó a publicar los primeros libros, Eric von Däniken. Y entonces, pues ahí establecimos una serie de contactos con personas que tenían las mismas inquietudes que todos nosotros. Claro, estamos hablando de los años 70, finales de los 70, principios de los 80, nada que ver con lo que hay ahora. Ahora, según me han contado, porque yo no lo sé, pero por lo visto hay hasta aparatos para registrar fantasmas, te da hasta el carnet de identidad de los fantasmas, por lo visto. O sea, nosotros íbamos con nuestro magnetofón de estos de micrófono cerámico guarrindongo. Además, cuanto más cerámico fuese y más malo fuese el magnetofón, mejores psicofonías salían, lo cual era curioso, ¿no? Y digamos que todo ese mundillo, lo volcábamos en la época de las radios libres, que fue en los años 80, cuando yo conocí a Luis Illana, a Miguel Ángel Jiménez y a muchos otros que participaban en estos programas, jovencitos. Entonces
que teníais 17 años o por ahí, ¿no? Tendría a lo mejor 20 o 21. Sí, yo estaba entonces, era técnico de sonido, me dedicaba a sonorizar y nos conocimos en las fiestas de Hortaleza, si no recuerdo mal. Me invitasteis al programa vuestro y allí fue cuando empezamos a trabajar juntos y a hacer cosillas, ¿no? Entonces, de todos esos tiempos, digamos que viene un poco la historia, la parte del libro relativa a lo que es finales del siglo XX. Como bien ha dicho Javi, el libro está estructurado en 3 épocas muy distintas. Una es finales del siglo XIX, mediados del siglo XX y finales del siglo XX. Es tarea del lector ir descubriendo cuál es la relación entre las 3 épocas. Evidentemente la hay, pero no os voy a contar cuáles, pues no quiero hacer spoiler, aunque sé que algunos de aquí ya os lo habéis leído. A título particular, el que quiera preguntar o saber algo más, pues a vuestra disposición. Entonces, la idea que quise plasmar es contar algo basado en hechos reales, pero hasta qué punto son hechos reales lo que yo cuento aquí, eso es algo que me llevaré a la tumba. Yo Con me permiso. estaba preguntando todo el rato, ¿qué será de verdad? Porque aquí me parece esto, Sí. porque aquí se queda tonto a su lado. A ver, como todos los libros, como todo lo que es literatura y más de terror, Sí, hay que sacar. hay que exagerar, más que exagerar, hay que crear el ambiente. Puedes contar el mismo, tú lo sabes, ¿no? Contar la misma anécdota o el mismo suceso de una forma más sutil o más ligera o más tal, o de una forma mucho más truculenta, Sí, sí, para que... ahondando en ciertos hechos, Además, en en literatura ciertos tienes que conceptos, claro. Tienes que hacerla para que el lector se sienta interesado y quiera seguir volteando hojas, que no diga, bueno, ya con esto, además, ya sé por dónde va. Que hoy en día además me lo han comentado, sobre todo los lectores, aquí casi todos sois ayuditos, pero los lectores más jóvenes me han dicho, hoy en día como no empieces desde la primera página enganchando al personal, la gente no se va a leer el libro. Hoy en día la cosa está cambiando y nosotros tenemos una mentalidad muy distinta. Nosotros tenemos la mentalidad que es que le dábamos más tiempo al libro, ¿no? Nosotros cogíamos un libro de este tamaño y hasta que no íbamos, por ejemplo, por la página 100, 100 y pico, no decidíamos si queríamos seguir o no. Hoy en día los chavales jóvenes, si ya llegan a la página 10 y no hay algo que les llame la atención, directamente olvidan el libro. Y es una pena. Pero eso quiere decir que tenemos que cambiar nuestra forma de escribir. Con lo cual, yo esto... Ricardo, ¿Eh? ¿o no? Sí, eso te iba a decir yo. O sea, si quieres vender a los chavales. También tienes razón. O sea, efectivamente, pero yo no sé, o sea, el público, ¿por qué tienes que No, supeditarte pero tú a...? puedes contar lo que acabo de decir de la historia, contarla de una forma más adecuada al momento. Es decir, igual que tú ves una serie de televisión, no es lo mismo las series que hablábamos antes de empezar Carlos y yo, sobre los años 70, esas series que hayas tan divertidas, o años 60 incluso, Divertidas sí que eran. que las de ahora. Ahora tú necesitas que haya mucha más bulla y más rapidez. Si no, la gente directamente no pasa al capítulo 2. Porque no... Es no como sigue. que el concepto de a fuego lento como que ha muerto un poco Sí, en esta época. Pero quiero decir que si todos nos adaptamos a esa tendencia, al final desaparece lo anterior. O sea, No tiene por qué desaparecer porque yo creo que seguimos haciéndolo. Es decir, yo lo que hago, lo que estaba pensando, más bien, no lo que hago, porque no lo he hecho aquí. Yo he hecho aquí mi ritmo y creo que entra... Esto, si miráis el índice, que me hizo gracia porque mucha gente ni siquiera lo miró. Se leyó el primer capítulo y dijo, esto va sobre un agricultor del siglo XIX y lo mal que lo está pasando en el campo. Dije, pues no. Si miráis los capítulos, son todo años. 1877, el capítulo 1, y 1995, el epílogo. Es decir, todo, cada capítulo es un año. Y es lo que ocurrió aquel año. Dentro de las 3 historias que están interconectadas entre sí, intercaladas entre sí. Entonces, la idea es que si tú vas a contar lo mismo, lo puedes contar de una forma en que vayas avanzando algo que puedas hacer que enganche un poco más al lector, ¿no? Esa es la idea. Pero vamos, yo estoy muy satisfecho con el libro y creo que los que lo habéis leído hasta ahora, todos los que me habéis dado vuestro feedback, ha sido muy positivo. Entonces, en ese aspecto creo que siempre es mejorable todo, pero el nivel obtenido con el libro creo que es suficientemente interesante como para que enganche, interese y apetezca leer más. Eso es algo que muchos de aquí, que ya lo habéis leído, me lo habéis expresado. Lo dicho es que apetece seguir leyendo y apetece, no quieres dejarlo, quieres continuar a ver qué pasa, ¿no?
Así que bueno, esa es la idea. El punto de partida es ese. El punto de partida es contar un poco cosas, experiencias que sucedieron en torno a cosas que no voy a decir cuáles fueron verdad, cuáles no. Tampoco todos los personajes son inventados. Los lugares también son inventados. No busquéis Villalblilla porque no existe. Bueno, creo que al final lo cambiamos, ¿no, Eden? Sí, sí. Cambiamos Villalblilla, pues no me acuerdo, porque sí que existe un Villalbilla. Sí, dijimos, uy, Y cuidado. este era Villalblilla, y digo, no, va a parecer demasiado. Pero bueno, todos los personajes y los lugares están cambiados, no existen. Está ambientado en la zona de Madrid, en la zona de la Sierra de Madrid, pero en un lugar sin definir. Y los personajes, vuelvo a repetir, son algunos parte de otras personas que sí existieron, pero cada uno tiene sus nombres completamente distintos, sus nombres que no tienen nada que ver con el origen, y además ni siquiera los personajes pertenecen a uno. Es decir, si yo conocí a una persona que se llama Carlos y ese lo quiero incluir y quiero que se llame Javier, Javier no es exactamente el duplicado de Carlos, sino que Javier es una mezcla de Carlos más a su vez de otras personas. No sé si me he explicado el enredo en el que me he metido. Pero el hecho es que procuro que no haya demasiados personajes, que eso no sé si lo habréis logrado, los que lo habéis leído. No sé. No, porque como está en 3 tiempos no hay demasiado porque cada tiempo tiene lo suyo. Claro, Hay grupo, saltas al siguiente tiempo y tiene otro grupo, pero es diferente. No tiene... Lo que digo, es un hecho que comparte el lugar, pero no los personajes, porque han pasado muchos años entre la primera y la segunda. Bueno, la segunda y la tercera historia están más cercanas en el tiempo, pero la primera, sobre todo, de la última no tiene nada que ver. Y a mí lo que me interesó del libro también, pues todos hemos leído cientos de libros de casas encantadas y de casas con fantasma y demás, pero aquí no es una casa, porque aquí no es una casa que tenga el mal con un fantasma que venga por una maldición de antes, sino se supone que es como la tierra, es como... Es un entorno cabrón. Sí, como algo que cualquiera que monte ahí lo que sea, como si tú quieres montar ahí un puesto de cacahuetes, te va a pasar cosas raras porque está como ese terreno o esa zona, eso sí me gustó. Y a veces me jodía cuando cambiaba de capítulo, pues digo, yo quería saber qué le pasaba a este hombre. Y ahora de repente me ha saltado otra vez a los años 80. Y claro, eso también es bueno, que tienes que amoldarte a los ritmos, porque tú estás en una cosa que está planeando una cosa grave y de repente pegas un salto y ya te vas a otra cosa que tiene que volver a tener otra vez, en principio, nudo desenlace de ese año que está contándote en otra época. Es que yo también quería transferir al libro lo que hacíamos en aquella época, ¿os acordáis, no? Los que estábamos de la otra frontera. Cómo íbamos a los sitios donde habían pasado cosas, donde nos decían que aquí hay fantasmas o aquí hay fenómenos paranormales, y nosotros íbamos allí a ver qué pasa. Entonces, una de las primeras cosas que hacíamos era averiguar qué ha pasado aquí o qué ha podido pasar aquí para que esto tenga lugar. Pues eso es lo que está reflejado en la tercera parte del libro, digamos, la parte de finales del siglo XX, que es cómo nos dedicábamos a intentar averiguar qué podía ser el origen de aquellas alteraciones, de aquellos fenómenos, de aquellas historias, por qué podían venir. Entonces, todo ese proceso es el que he intentado transmitir. Y eso es lo más parecido a la realidad de lo que realmente era. Los fenómenos aquí se cuentan, algunos sucedieron tal y como se cuentan, otros de forma parecida y otros tienen alguna que otra licencia. Pero no creáis que el porcentaje de invención es muy alto. No. Eso es algo que me acuerdo que en el Antes de Quemar, una de las autoras, de las entrevistadoras, me preguntó ¿cuál de las 3 historias es la auténtica? Y le dije las 3. Y se quedó muerta. Se quedó, que no se lo creía. No, pues yo estaba delante, doy fe. Sí. Dije las 3. Las 3 tienen algo de verdad. Ahora, ¿cómo averiguar lo que ocurrió en el siglo XIX? ¿Cómo averiguar lo que ocurrió a mediados del siglo XX? Pues averiguando o investigando en los momentos más actuales. Y tiras hacia atrás. Y vas encontrando y vas descubriendo. Y vas averiguando cosas. Y bueno, pues ahí hay un detalle que sé que a él le gusta mucho. Que es al final. Permíteme una pregunta, porque hay una ubicación real, obviamente, que no vas a desvelar tampoco. No. Y en esa ubicación es donde hiciste las indagaciones. A ver, esa ubicación puede servir de inspiración, pero nunca es la historia completa. De hecho, os vais a reír, Luis y Miguel, pero hace unos días me preguntaron: ¿este lugar es donde la famosa psicofonía del infierno? Porque os habéis una idea. Sí, tiene cola todavía el tema.
Claro. Y les dije, no, pero oye, ahora que lo dices, podría ser. Dije, no, para nada, pero podría ser, ¿por qué no? Podría ser ese sitio, podría ser esa casa o ese lugar, ¿no? Podría ser otra. Bueno, aquí hay una foto muy divertida que a algunos os suena, ¿verdad? Y esta es real, es real. Lo digo porque esta tabla interviene en el libro y es una de las cosas que dices como de dato, aportar datos de la realidad que hay detrás de todo esto. De hecho, Esta tabla tiene muchas millas. para mi gusto es una de las escenas más potentes y más wow. Estás ahí, sí, es brutal. Yo dudé a la hora de incluirla, fíjate. Está muy Lo que bueno. pasa es que en el fondo, como es un método totalmente discutible y totalmente sigue, vamos, llevamos, yo tengo 62 años y toda mi vida he estado escuchando de todo a favor y en contra de la Ouija y otros medios de espiritismo. Y como seguimos sin llegar a un acuerdo sobre el tema, Ya. pues es un asunto muy polémico, porque hay mucha gente que en cuanto dices la palabra Ouija ya automáticamente... Sí, pero yo creo que en el momento que lo has practicado y cuando lo has practicado has dicho, hostia, esto funciona, esto es flipante. Claro, cuando sabes eso y lees eso, dices, claro, esto puede haber pasado y qué potente, ¿no? Porque realmente es Sí. esa conexión entre dos mundos, Lo más difícil quizás fue que es lo más... transferir esas sesiones de una forma que fuese visualmente llamativa, ¿no? No, Un poco a lo que pasaba, ¿no? Está bien reflejado. Y lo veis, no sé si lo veis desde ahí, pero Sí, los que no han además visto el con la- libro, hay en mayúsculas Claro. y con las faltas de ortografía propias de los quien sea. No Sí. vamos a decir seres, ni espíritus, ni lo que sea. Pero el que habla en la Ouija, pues se expresa de esta forma, ¿no? Claro. Y algunas de ellas son totalmente reales, ¿verdad, Miguel? Tú que lo has leído, sabes que Sí, sí, sí. algunas fueron reales. Impactó, decir- como dice David, impactó justamente el tema de la Ouija, como está metido, porque... Pues dudé Muy bien. precisamente en meterlo porque pensaba en todo aquellas personas que iban a decir, ¡buah, ya estamos otra vez con la Ouija! Porque hay gente que o le da miedo, o no lo entiende, o directamente Precisamente lo el no desprecia. entender es lo que da miedo. Es posible, Mm. pero hay mucha gente que lo desprecia. Y no deja de ser una fuente de información. Es decir, tú cuando estás investigando, yo como historiador, y además yo he hecho también un máster de investigación histórica, y tú tienes que buscar información en todas partes, en legajos, en cartas, en archivos. Tú nunca sabes dónde puedes encontrar datos que te pueden valer, ¿no? Pues esto es lo mismo. Estás haciendo una investigación de algo que ocurre en un sitio y dices, esto ocurre por algo. ¿Qué sucedió aquí? Claro, es una herramienta como otra cualquiera. Exacto. Vosotros- Es algo que no sabemos por qué funciona, pero funciona. Claro. Y como lo podemos utilizar, pues lo utilizamos como herramienta. Que en aquella época tampoco teníamos muchas herramientas, entonces hacíamos fotografías. Os acordáis de algunas fotografías que tenemos de algunos sitios que nos salían llenas de orbes, incluso de figuras. Teníamos, me acuerdo, en Caparroso, en Navarra, por mencionar dos figuras, un monje y una monja, de negro y de blanco, ahí puestos en la puerta de un antiguo convento, ¿no? O sea que tienes material para escribir novelas de terror, pero más tabú. Sí, hay muchas cosas que si le das dando cuerda, tengo pensado seguir haciéndolo. Es como los Warren, pero... Tengo pensado varias cosas y de hecho iba a haber una especie de secuela, no secuela porque esto acaba, es decir, también a los que nos gustan los libros que continúan, esto no es puede ser o puede llegar a ser parte de una trilogía o incluso una tetralogía, pero nunca va a ser libros que continuará, no, las historias van a terminar y van a continuar, y van a acabar. Que continúes utilizando o no el recurso de darle más utilidad a ciertos personajes en otras novelas, es posible, no lo tengo descartado. Pero no significa que vaya a ser obligatoriamente que tengas que leerte este para conocer el siguiente, no. No es Marvel esto. No es el universo cinemático. No, porque además que entiendo que eso no gusta y además antiguamente sí, tenía, pues quiero ver la nueva novela del detective, no sé quién, no sé cuántos. Vale, para ese tipo de lectores sí, está bien crear pues por ejemplo, como hace Dan Brown con su personaje emblemático, ¿no? Que lo mete en todas partes. Pero quitando ese tipo de literatura, todo lo demás creo que es bueno dar finalizaciones, es decir, no voy a pretender como hace Benítez con El caballo de Troya, que no lo acaba Sí, nunca. esa misma historia.
sino de decir, no, esto ya ha acabado aquí, la historia termina aquí y la próxima vez hablaremos de otra historia. Aunque sea en el mismo Richiverso, que es, Sí. es su universo compartido, pero que Y no habrá tiene por qué ser algunos o como tiene David, que personajes. el Pintosverso que le llamamos así nosotros, que tiene su universo compartido, que pueden ser libros completamente diferentes algunos, sobre todo los que se situaban en el espacio, pero que al fin y al cabo, los primeros digo, la primera trilogía, que al fin y al cabo comparten, entre comillas, un marco que no tienes por qué leerte uno para saber del No, otro, no, para nada. pero comparten un universo compartido. Está todo conectado. como todo, en El realidad. propio Stephen King lo hace, en sus libros Sí. van por separado, pero Sí. todos están conectados por un personaje o un lugar o cualquier cosilla, cualquier dato, que eso da a los que son lectores habituales. Ay, mira, que esto lo he Claro, pillado. Sí, sí. Claro. Pero el que no sepa, pues, dice, pues vale, un dato que No lo necesita. que no lo necesito, pues, Sí. pero está bien Para saberlo. disfrutar de la obra no lo necesitas para nada. De hecho, hay un pasaje que no voy a explotar del libro de un personaje que viene de fuera y yo decía, ¿y por qué no me ha contado lo que ha hecho este hombre? ¿Cómo ha traído esto, esta cosa de aquí y tal? Y me dijo, no, esto no va a salir, esto es... Digo, ah, vale, pues a mí me interesaba saber cómo este personaje en su viaje se había conseguido contactar con esto y traérselo para acá, porque es una historia que podía ser interesante, pero dice, bueno, a lo mejor lo tienes ahí más adelante, es el capítulo o un cuento sobre este personaje en sus viajes o Sí, cosas así. incluso hay más con personas, más con objetos que con personas. Hay algunos datos en este libro que están ya incluidos en bocetos de lo que van a ser unos relatos próximos. No digo más, pero sí es como objetos que tienen suficiente poder, suficiente fuerza como para sacarles algo más y decir, ¿por qué este objeto era maldito? ¿Y por qué este objeto tenía este poder? Pues a lo mejor resulta que aquí simplemente está el hecho de que este objeto estaba ahí y se montaba la de Dios es Cristo con ese objeto, pero no sabes nada más. Pues da pie a que yo cuente eso, es decir, el origen de por qué ese objeto era maldito en ese relato del futuro, que escribiré en el futuro o que está ya pensado para un futuro, ¿vale? Pero siempre lo podrás leer, como dice Javi, sin tener que tragarte un libro para poder comprender todo lo demás. Porque si no, estás obligando de alguna forma a que todo el mundo pues, se lea todo lo que tú has escrito y tampoco es plan. El mundo, la gente tiene que leer lo que disfrute y con lo que esté a gusto, ¿no? Sí, y hay lectores que buscan trilogías o tetralogías Mm. porque quieren ser... me voy a leer Sanderson este que Y le hace... co- y le coges cariño al personaje. Sí. Y sí, dice, me voy a leer pues esta saga, la saga de, entre comillas, el Elfo Oscuro. Pues sabes que son varios libros Mm. de lo mismo, pero si esa gente ya va buscando esos libros que van a continuar, como dice, siempre van a tener un final, pero son parte de una saga más grande de una historia que es como una novela río, entre comillas, pero dividida en varios libros diferentes. Yo también prefiero los libros que sean... acaban, aunque pues te dejan un universo, pero que este tiene final. El problema, Javi, es cuando estás creando un libro y los que escribimos lo sabemos, es todo lo que viene al libro. Sí. Entonces, claro, vienen tantas cosas interesantes que quieres meter y muchas veces a ti te pasa lo que estabas comentando. Aparece un personaje que tú querías más de ese personaje. Pero efectivamente, tú fíjate el grosor que tiene. Si Richie empieza a desarrollar todos los personajes y tal, o sea, sería así, ¿no? Entonces hay que poner un límite, obviamente. Pero Es también complicado. hay aquí algunos personajes que no estaban previstos. Aparecieron Claro, eso es. y hay cosas del libro que se escribieron a sí mismas. Ya sé que suena No, es así. Es así. raro, pero os puedo asegurar que hay cosas que yo terminé de escribir y dije, Sí, "Oye, pues es que es así. lo dejo, pero yo no me esperaba esto. ¿Y de dónde ha venido? Pues no lo sé. Viene ya. Hay veces que viene no sé, de locuraciones mentales que uno empieza a darle vueltas a la cabeza y otras veces algunas han venido de sueños incluso. Y hay cosas que no... Sí. Incluso hay personajes que ya os digo, han salido y dices, Juli, no me lo esperaba. Ni yo mismo como autor. Y estoy muy satisfecho de ellos, porque al fin y al cabo le dan consistencia a la novela y le dan contenido, ¿no? Quiero decir que también se sabe que es un libro de Richie por los continuos, no continuos, pero sí toques musicales que hay. La gente, las músicas que pone, Sí. los discos que pone, pues sabes los gustos musicales que manejan, porque tú ves, Y hay el que habla sabe Y hay ciertos estilos que están bien tratados. Oye, yo encantado porque los comparto. Es Ya que dice, la música es un buen tratamiento a veces contra lo maléfico. Y
¿Sabes lo bueno? Que no has metido en los tiempos actuales y no tendría que haber alguno que le molara el reggaetón y ahí eso daría mucho juego, putearlo. Ahí, ¿no? Hay algunos que me conocéis más que veis algunos personajes de ahí y dices, aquí está Richie, sí, pero no soy yo. Es decir, ese personaje no soy yo. Hay parte de mí en él, sí. Sí, pero la música en un libro también es una conexión con la infancia y la juventud de los lectores, porque al fin y al cabo, como no puedes escuchar, tú ves una película y te ponen la musiquita y ya conectan contigo solamente escuchando la música. Pero en un libro voy a pinchar el vinilo de Deep Purple, el que sea, ¿no? Y dices, hostia, es Made in Japan. Wow. Entonces tú estás leyendo y estás recordando esos momentos en los que... Y entonces te ayuda a conectar con la obra, está bien hilado, además encaja perfectamente en esa escena de él en su casa, solo, con los libros. De hecho, con los discos. En Spotify hemos hecho una lista de reproducción. La tenéis en Spotify, que queréis seguir el libro mientras escucháis la música, pues está ahí. ¿Nadie? Me pareció interesante eso que has dicho ahora de que venían los personajes. Yo creo que eso es una de las partes del gusto por escribir, ¿no? Que yo conozco escritores que lo tienen todo preparado, esquematizado, y yo no lo entiendo, yo personalmente no lo entiendo. Sí que me parece que hay gozo en eso, en que aparezcan personajes o aparezcan situaciones, porque te dan riqueza y te permiten disfrutar, porque ya se sufre bastante al escribir el libro. Sí, es que además hay veces que dices, aquí hay un vacío, ¿no? Aquí hay un hueco, aquí alguien tendría que contar algo. Y tiene que aparecer alguien que traiga esto que necesita la historia. Entonces dices, ¿cómo lo hago? ¿Fuerzo la situación para que uno de los personajes que ya existen haga algo que realmente no pega? ¿O me traigo un personaje que sea capaz de englobar toda esta idea que tengo y darle fuerza, ¿no? Y entonces es cuando surgen esos personajes. Y ahí es donde uno toma nota de un maestro como Stephen King, que es capaz de crear un personaje en la hoja 1 del capítulo 25 y en la hoja 7 de ese mismo capítulo se lo ha cargado. Después de haberle dado vida, de haberte contado su forma de ser, de haber hecho una biografía sucinta de todo lo que ha pasado, de haberle metido en la acción y de repente se lo carga y dices, hostias, con lo que le cuesta a algunas personas crear personajes. Lo que pasa es que para cargarte a alguien y que te afecte como lector también tienes que haber conocido un poco la vida de esa persona. Pues si de repente me presentas a alguien y te lo cargas, o a alguien que ha pasado por ahí, de repente, que yo a veces lo hago, y te lo carga, porque dije, mira, me lo cargo. Sí. Porque la verdad es que no sepa que está aquí. Pero cuando apenas le has dado bola en el entierro, pues vale. Pero cuando ya en 15 páginas o en 10 páginas el autor ha sido capaz de darle historia, claro, pero personalidad, psicología... El hecho del dolor por el luto, por la muerte de alguien, o sea, el lector tiene que sentir eso, entonces para eso lo hace. Yo creo que es correcto. Joder, si este personaje parecía que iba a ser importante... Lo ha creado para matarlo directamente. Se lo ha cargado de un capítulo a otro y se lo carga y desaparece por completo, ¿no? Entonces, en eso sí, yo he tomado buena nota porque creo que gente como King tiene esa capacidad de crear esos personajes y de inventar miles de personajes si los necesita, ¿no? Pero muchas veces es más el hecho que necesitas que alguien intervenga para algo, ¿no? Los que hayáis leído, habréis visto que la parte del siglo XX tiene muchos más personajes que las otras dos. Pero eso también tiene una relación, y es que también en la historia, en la parte real de la historia, hubo muchas personas que entraron, chocaron contra aquello y salieron corriendo, o huyeron, o se vieron muy afectadas, como aparece, tal y como está reflejado en el libro. Lo único que no he mantenido son los nombres, es decir, esas personas son reales, a esas personas les sucedieron lo que aquí cuento, pero no tienen por qué tener el nombre real. ¿Alguna de ellas sabes que se haya leído el libro y haya dicho, este soy yo? Sí, pero es que nadie va a encontrarse a sí mismo, es decir, muchas personas se pueden encontrar parte de ellos en parte de los personajes, pero no hay un personaje que diga, este personaje es, por lo que, como he dicho antes, vale. Este personaje Jacinto es Javier. No. Vale. Jacinto es parte de Javier, pero a su vez es parte de otros más. ¿Me explico? Pues ya está, pues esto es exactamente igual. Es igual con los lugares, ¿no? Es este pueblo que no es este pueblo, pero puede ser este pueblo. Nadie te puede demandar. Mira, esa es otra. Eso no lo sabía yo, por cierto, pero que parece ser que hay por ahí casos, sobre todo gente que ha escrito o que ha pretendido escribir historias relativas a sucesos que han ocurrido, y pues ellos, como desde el punto de vista periodístico o historiador, pues han sido fieles, ¿no? Es que no tienen por qué pedir permiso porque son hechos públicos, ¿no?
Y resulta que has recibido con el tiempo Denuncias. denuncias y demandas porque están utilizando los nombres reales. Dice, pero cuando tú estás haciendo una historia, que no es el caso, yo no pretendo hacer historia, sino ni periodismo. Pretendo contar una historia basada. Sí, pero la demanda irá por una cuestión lucrativa, es decir, ahí ya no es periodismo, ahí estás haciendo una novela para vender libros aprovechándote una historia de un particular. O sea, yo creo que lo lógico es hablar con esa persona. Sí, no, pero no es el caso. No es un artículo de prensa. Nadie se va a en tu ver ahí. caso no. Estás cubierto todas estas. Además, tengo ahí a Miguel, que ha conocido parte de la historia y se la ha leído ya y sabe si hay o no hay. Era justo lo que tú dices. O sea, yo busqué a ver si encontraba correspondencias de gente que conocí. No, es lo que dicen. Hay mezclas. No vas a encontrar a nadie 100%. No. Hay partes de gente que participó en la historia y pequeñas partes en pequeños personajes. Ni siquiera a mí mismo. O sea, yo estoy también dividido en varios. Aunque se te percibe, un poquito. Sí, se me percibe y sobre todo por la parte musical, Sí, que tú has dicho. Ya hay un momento que van a Vallecas, en el libro que aparece en la zona de Vallecas, yo vivo en Vallecas, y seguía las calles, digo, esto me suena. Claro, estas calles, digo, de hecho un amigo mío vive cerca de donde aparece, que le estuve por decir, Maca, ten cuidado por tu zona. Porque ¿Qué pasan cosas? Porque pasa, no, porque aquí va a buscar un hecho, no Sí, pasa nada sí, sobrenatural, pero sí es verdad que dices, oye, Vallecas me suena. Además, está bien que los libros de terror que siempre están ambientados en Nueva Escocia, en Maine, sobre todo con Stephen King en Maine, en tal, pues te los traigan aquí a la zona norte de Madrid, la sierra, que está a tiro de piedra de nosotros, o que sucedan en Vallecas, porque dices, coño, estoy viendo algo más cercano a mí, que no siempre tiene que ser una mansión victoriana en los bosques escoceses, sino que puede ser, o en Boston, sí, o puede ser aquí, en Gran Vía. Ahora se hace más eso porque hay mucho cine de género, sobre todo cine y novelas que se hacen ya para ser creadas aquí en España, pero eso está bastante bien para el lector, sobre todo el lector español. No digo que lo vayas a traducir al inglés, que luego eso nunca se sabe, luego lo mismo sale traducido al inglés y lo vende fuera. Lo mismo. Por eso. Y te pilla cosas más reales. Bueno, uno de Barcelona a lo mejor no le va a pillar, pero sí conoce, por lo menos de oída, Vallecas, el barrio, le suena o es algo que está bien porque como que metes a la historia, como tú dices, está basado en hechos reales, es ficción, pero al ser lugares, entre comillas, que sí existen, pues ya das un toque de verosimilitud a la historia. Es más, se llama primero a la zona centro, a la calle de la Luna, y busca por ahí. Y la descripción que hago de los portales es la auténtica, es la real. De esos portales, pero en 1950. Claro, 52. Y luego me fui a Entrevías, a Vallecas, y también el número que existe, pero no fue vivienda. Lo digo para que es lo que he tenido cuidado. O sea, si yo digo la calle tal, número 27, si imagínate que ahora vive alguien en la calle tal, número 27, imagínate que este libro se hace famoso y de repente se le llena de gente aquello un día. Es que lo leído usted en un libro. Pues oiga, déjeme de molestar porque esto no tiene nada que ver. Pues si van a esa dirección, van a encontrar que existe, pero va a ser algo o que ya no existe o que es un negocio que nada tiene que ver con una vivienda. Lo digo porque suceden estas cosas, ¿no? En el libro. Y todo está documentado. También, aparte de finales del siglo XIX, he tenido que documentarme mucho a nivel histórico con el tema de cómo era... esto se desarrolla en un pueblo de Madrid, en un pueblo inventado, pero tenía que saber cómo estaban las circunstancias urbanísticas en esos pueblos en aquella época, en qué momento llegó la electrificación rural a esas zonas a mediados del siglo XX, todo ese tipo de cosas. Es investigación y es ir muchas veces a la Biblioteca Nacional a buscar información. Y creo que está más o menos logrado. Y creo que si alguien busca fallos a esos niveles no va a encontrar fallos. Creo que en ese aspecto está cuidadito. ¿Satisfecha tu pregunta, David? Ricardo, dime. Dado que es primera novela y de género, ¿cómo te planteaste el inicio del proceso creativo? Es decir, ¿tenías claro en principio que iba a ser una novela de terror? ¿Te planteaste voy a escribir pensando qué voy a hacer? ¿O tenías la historia desde el principio de la cabeza? No, la historia realmente, te voy a decir, esto comenzó en el 2018, ¿fue? Cuando acabé el de Terror Progresivo para Novatos, y mi idea era un libro que está ahí, que no he dejado, está aparcado, que es un libro también de investigación y de, ¿cómo se dice?, de ensayo
sobre los años 80 a nivel musical y todo lo que implicó la movida y todo lo que significó y todo aquello. Y yo en un viaje hablando que por qué no me dedicaba a escribir la cantidad de historias de terror que tenía en la cabeza. Y decía, yo es que no he escrito novela. Y puedo escribir relatos, pero una novela larga. Y entonces ella me animó mucho. Como yo le había contado cosas, le había contado, y dice, ¿por qué no juntas todo esto? Le das forma. Y yo al principio no lo veía. No lo veía sobre todo porque no quería contar la realidad. Principalmente eso. Pero luego vi que había posibilidades de irlo enmascarando. Todo esto es a lo largo del 2018-2019, más o menos. Entonces cada vez voy dejando más de lado el proyecto de la movida y metiéndome más en esta idea. Empecé a escribir la primera parte, digamos, que desde el principio tenía claro que iban a ser las 3 épocas, eso sí lo tenía claro. Entonces, poco a poco fue surgiendo y se fue conformando lo que da la novela. Luego llegó el 2020 con la pandemia y eso, en mi caso, me frenó bastante. En otras personas les impulsó a dedicar más tiempo a escribir, en mi caso fue distinto. Pero mi problema fue que en el 2020 sufrí un problema cardíaco bastante grave y entonces prácticamente hasta el 2022, ¿no? 2022, finales del 2022, no pude volver a retomarlo. Por eso han pasado 5 años entre el planteamiento inicial y la resolución, que realmente se acabó a finales del 2023. Bueno, se acabó en septiembre, ¿no? Del 2023. Pero luego, por otro problema médico que tuvimos también, pues lo tuvimos que aplazar y al final se editó, ya salió en mayo junio prácticamente. Así que la idea es que estaba ahí, latente, pero que no me atrevía yo a lanzarme hasta el punto de diseñar una novela completa. Pero luego vi que conforme iba saliendo, me iba gustando. Y eso es lo principal. Tienes que encontrar con que lo que has escrito el día anterior, al día siguiente o a la semana siguiente, te convence. Porque si no, y lo borras todo, que es lo que me pasó el último proceso, el último tramo, el último año. El último año tardé mucho en poder volver a escribir. Y prácticamente lo que escribía, el 90% lo borraba al día siguiente. Directamente digo, ¿pero quién ha escrito esta tontería? ¿Sabes? Y eso me pasó mucho y me costó mucho acabarlo. Y también tenía la idea, como lector de terror, me había pasado muchas veces, de libros muy bien planteados que se los cargaban al final en las resoluciones. Y yo tenía muy claro que el mío no quería que fuera así. Yo no quería que acabase de una forma chapucera, por llamarlo de alguna forma. Entonces, si no me convencía a mí, pues no lo podía hacer. Y hasta que no tuve el final que más o menos me convencía, pues no lo sé. Como Peter Gabriel, mantenerlo 20 años. No, evidentemente no. De todas formas, la historia, si te pones a mirar, sí hay mucho tiempo detrás. Es decir, hay historias aquí que cuento, vivencias que fueron de los años 80 o 90. Entonces sí ha pasado mucho tiempo hasta que se han trasladado a papel, ¿no? O se han engranado todas ellas para formar un conjunto. Así que el origen del proceso de este proyecto, de La Tierra del Odio, realmente es 2018. En la parte que me toca como editor o coeditor, lo que ya hemos comentado aquí, y los que lo habéis leído lo sabéis, es un librazo, o sea, además te engancha, está súper bien escrito. Y yo creo que además, aunque lo podáis ver así como demasiadas páginas para un libro de terror, o no, bueno, claro, lo que pasa es que estamos un poco acostumbrados a que por lo general son más cortos, realmente se te hace corto el libro, o sea, paradójicamente, porque tienes la primera impresión que tienes y dices, demasiado terror para mí, pues no, al contrario. Y bueno, la verdad es que también, sumándole la portada y la contraportada tan chula que ha hecho Eden y tal, al final el resultado es una obra que vale la pena tener, aparte porque lo ha escrito Ricardo y porque precisamente todo el periodo de escritura ha transitado entre antes y después de... Él habló de un problema de corazón bastante grave, pero realmente fue muy, muy grave y nos preocupó mucho a todos y la verdad es que temimos, ¿no? por él. Afortunadamente, pues aquí lo tenemos recuperado, no al 100%, pero al 90%. Descubrimos que tengo un defecto genético y ese defecto genético casi me lleva a otro barrio. Entonces, al final, también es el resultado de ese periodo, antes y después, ¿no?
Y vamos, o sea, vale mucho la pena, la verdad. Muchísimo, muchísimo. Con lo cual, yo he echado una mano, nada más. En ayudaros a 4 tonterías de consejos y tal de edición, pero yo también estoy muy orgulloso de que sea un libro también del subterráneo de nuestra editorial. Fernando. Yo no he leído todavía el libro, lo tengo previsto para Navidades, como te decía antes, Richie. Hablabais, y no me extraña nada, de que en el libro suena música, por decirlo de alguna manera, cosa que también hace David de vez en cuando, el que los personajes pinchen música, ¿no? Cosa normal cuando se tiene tanta afición como tenemos por aquí, ¿no? Pero, digamos, si hablamos de si este libro, esta historia, tuviera una banda sonora, por decirlo de alguna forma, ¿tú qué banda sonora visualizas a esas imágenes, a esa historia? ¿Cuál sería la música que tú le pondrías, digamos, para algo de psicodelia de la que te gusta, ¿no? Sí, pero es complicado porque ten en cuenta que en el siglo XIX la música no puede ser moderna. Ni a mediados del siglo XX tampoco. ¿Y qué vas a poner? ¿Música folclórica? Es complicado. La música clásica tampoco encajaría muy bien dentro de esos periodos. Una banda sonora a los Hans Zimmer, vamos. Sí. A veces, efectivamente. Hay música moderna que tiene como trazas, ¿no? De música antigua y clásica que encaja bastante bien. Se está haciendo mucho en el cine, ¿no? O sea, ambientado en el siglo XIX y música moderna, pero que encaja bien. ¿Por qué no? Lo que hizo Vangelis para 1492, que lo mejor era la música y era... Sí, te entiendo. Sí, a ver, la pregunta es muy complicada. Habría que estudiarlo porque, ya te digo, son 3 épocas distintas. Yo creo que tendría que tener música distinta también. Y aunque en las 3 épocas se desarrolla el terror, porque al fin y al cabo no deja de haber terror en ningún momento, pero el origen y el desarrollo del terror es completamente distinto en cada uno. Digamos que la antigua, no quiero hacer spoiler, pero es un poco más gore, ¿vale? La intermedia es más fantasmal y la última es más variada, incluso más de nuestro tiempo, porque al fin y al cabo son tiempos que hemos vivido todos nosotros, ¿no? Entonces, sería complejo separar, o sería fácil en un momento determinado identificar cada época con una música diferente para que encajase. Pero para el tema ambiental sería complicado. De todas formas, no le hagas mucho caso a Fernando, porque primero te pide una banda sonora para el libro y después una cajota coponcial. Empiezas a sumar y es que lo conocemos. Yo voy expandiendo, los ideas para que expandáis el negocio, vamos. De lo que se sí, bueno, con algunos episodios pues iría bien Motorhead. Bueno, pues está bien ahí Lemmy sonando a tope. Sí, algunos episodios. De hecho, menciono, por ejemplo, no sé si menciona King Crimson, por supuesto. En un momento determinado, no sé qué autor cojo y dice, pon música porque aleja también, ¿no? La infestación que está ocurriendo. Entonces, no te preocupes, tengo las obras completas de Iron Maiden o algo así. No me acuerdo. Yo mismo lo he escrito y no me acuerdo ya. Pero creo que pongo algo de... Black Sabbath me suena que sí, que no sé si Black es que lo pincha o es una de ellas. O Judas Priest, o algo así. Y si no, hay un chiste, que es un chiste muy típico de nosotros, que digo, y si no tengo las obras completas de King Crimson, que es lo mejor para echar a los invitados no deseados. Sí. Cuando quieres que hay un invitado en tu casa que no se va, ponle King Crimson, que salen corriendo. Así que King Crimson es de lo mejor que hay, pero la gente por regla general huye ante esas cosas. Entonces lo he utilizado como chiste, pero al fin y al cabo pues es un chiste muy real, muy de nuestro tiempo. En este foro, ahora mismo quieres echar al tag, ponemos música de reggaetón y salimos todos con Claro, evidentemente. Hombre, el terror y el heavy metal además siempre están muy unidos. Sí. Entre comillas van de la mano, ya desde bandas sonoras que utilicen canciones ya famosas o composiciones como Goblin hacía para el cine italiano y tal. Mira, Goblin estaría bien, se le podría encargar. Goblin da pie porque tiene todo eso, ¿no? Todo ese tipo de... una mezcla buena, ¿no? Goblin, Motorhead... Ya está imaginando. En la época antigua tiene que meter un paquito de chocolatero o algo así. Si no, hombre, en esa España rural profunda... Hombre, en alguna fiesta de pueblo tiene que sonar algún clásico de la copa o algo. No, pero fíjate, la parte de 1870 es tan dura, deprimente y tan dura que le iría más... Un violonchelo. Sí.
no sé, no, violonchelo es que no me pega muy rural, una mente muy rural. No, digo por... Pero sí una música mucho más íntima, Ya. más triste, como más decadente, ¿no? Algo, no sé. Se podría estudiar, pero bueno, primero tengo que gestionar con Netflix el llevarlo a la pantalla. Claro. Que da pie. Yo esto lo veo como una historia que se puede Sí, capitalizar. además es muy, muy viable de hacer, ¿eh? Sí. Da mucho pie. Llama a puertas. Ya sabes. Además, los estudios Netflix están aquí en Madrid, no se tienen que mover mucho. No, ¿verdad? Están a la Tres zona cantos. norte. Tienes que ir a Tres Cantos, aparcar ahí el coche y hasta que te hagan caso. Nada, lo más difícil hoy en día es que ser conocido, porque se escribe mucho, hay muchísimas publicaciones. Mira, fijaros dónde estamos. Solamente dentro del mundo del cómic, fijaros todo lo que hay, es impresionante. Quería comentaros también algo más, simplemente decir que, bueno, que una ayuda que se recibe es de reseñas. Entonces, los que lo hayáis leído y podéis publicar reseñas, por ejemplo en Amazon, podéis poner ahí el comentario, lo que os ha parecido y demás. Eso ayuda mucho, porque la gente hoy en día se guía por eso. Entonces, si ven un libro que tiene 4 reseñas, pues no hace mucho caso. Si ven que tiene 20, dicen, pues mira, tiene 20 reseñas. Evidentemente, si tiene 20 reseñas y todas son malas, pues no. Pero deduzco que si estáis aquí, por lo menos el libro os ha parecido interesante, ¿no? Entonces eso, pues pediros que si dentro de lo posible, pues que se agradece, porque ayuda bastante a que el libro se difunda y a que haya más gente interesada en leerlo, ¿no? Está disponible en Amazon en ebook también, para los que no quieran ya o no tengan sitio en casa para los discos físicos. Uy, los discos. Se me ha ido La música. se me ha ido la música. Sí. Me he dejado de leer ¿cómo se llama? Una tablet. Como un Kindle, ¿no? Sí, Parecido a es eso. un Kindle. Y ¿Cómo no, haces esto con ebook? No me hago a la idea. Yo sigo siendo de papel, ¿no? Qué bien, bueno. Y me tendría que acostumbrar. Pero me cuesta. Ahora entiendo que, por ejemplo, si te llega alguien de México y te dice, yo quiero tu libro. Pues sí, pero es que me cuesta mandarlo a México 35 euros. Y el libro son 18. Pero yo te lo pago. Sí, no, pero es que es una burrada. Y encima, acuérdate aquel que mandé, el de Rock Progresivo para novatos, me lo compró una chica para regalárselo a su novio. Llegó ¿cuánto fueron? 2 meses, ¿no? 2 meses. Casi 2 meses después. Pero claro, el ¿A lugar. dónde? ¿A México? A México. 2 meses y medio, o 2 meses después. Cuando ya no era novio. Cuando ya lo daban por perdido. Lo daban por perdido. Y me dice, no te lo vas a creer, me ha llegado. Y salió el chico todo contento con su libro. Y estaba entero, además. Si no, desde aquí nosotros enviamos a todas partes del mundo. O sea, que nosotros los libros y los envíos es en cualquier momento. Hoy acabamos de enviar a México, a Chile. O sea, Pero los gastos de envío son... Sí, eso sí. Los cómics son caros, pero a veces pagan más de gasto de envío de lo que te ha costado lo que has comprado. Claro. Lo que pasa es que sí es verdad que si son 20 títulos, pues dice, a cada título le meto 2 pavos y es como si cada cómic me hubiera costado 2 euros más. Al final están pagando. Claro. Gasto de envío lo hacen así porque no compran uno solo y tal. Si no se compran muchos y dicen, bueno, pues es como si me hubiera costado 3 euros más cada cómic. Pero claro, para un Para libro, un libro ya. Un libro o un disco es impagable, es una cosa demasiado. Con los libros podéis utilizar la impresión a demanda. Sí. Sí, es lo que más se utiliza. Por eso precisamente Amazon se lo está comiendo todo. Porque Amazon te hace impresión bajo demanda y te hace ebook, te hace todo. Sí. Entonces, claro, llegas a todas partes del mundo. Es una gran ventaja. Os avanzo que este libro va a salir en inglés. ¿Sí? Se va a llamar Hateland. Yo decía Land of Hate. Me decía, no, Hateland. Pega mejor. Nada. Luego, pero en Inglaterra, en Estados Unidos, en el mundo mundial, ¿dónde se va a publicar? Pues, ¿cómo se va a hacer a través de Amazon? Claro. El mundo mundial. El mundo mundial. Te lo has dicho. Claro, tiene esa ventaja. El de Barramundos, como dice Mac. El tema es que tendrás que controlar la traducción. Sí, por supuesto. Está en proceso y la supervisaré. Del inglés lo puedo hacer. Si fuera del checoslovaco, no. Tiene pinta de estar bien, tío. Sí, muy bien. A ver, ¿qué tal? No entiendo nada. Solamente entiendo el cognac al final. Esos dibujos animados maravillosos del cognac. Sí. Ricardo, ¿a ti alguna vez algún personaje se te ha revelado? Uy, qué pregunta, Dios mío. ¿Con V o con B lo de revelado? Con B. Con B. De una rebelión, Vale, no de una revelación. No, imagínate que se le aparece uno. Oye. Podría ser, estamos hablando de... Y aparece por aquí. Vale, por eso.
Es una pregunta muy interesante, sí. Sí, porque no es fácil de contestar, es decir, no te das cuenta si eso ocurre como autor. ¿Sabes por qué te pregunto esto? Es que, como yo también estoy en redes sociales y leo cosas de los demás, algunas cosas me alucinan, ¿no? Porque están tan alejadas de mi propia experiencia que no entiendo cómo gente que puede ser tan dogmática diciendo ciertas cosas. Un señor, que no diré quién es, no entiendo a los que dicen que los personajes se les revelan y hacen su vida. Y cosas por el estilo. No. Si mi propio padre, que también escribía, me comentaba a veces que hacen lo que les da la gana, ¿no? Y ya he perdido el control. Ellos han tomado el control. Y es por eso por lo que iba. Entonces comentabas que algunas veces el libro es escrito solo en determinados momentos. Claro. Y yo también he vivido eso personalmente en mis carnes morenas, ¿eh? De estar siendo como testigo de lo que estoy escribiendo. Y me ha pasado con muchos diálogos, pero a veces con párrafos enteros, y diciendo, Dios mío, ¿qué es esto? Y sigues. Evidentemente, o puedes pensar que esto es como la cueva de Platón y que somos un medio para que una idea se vuelva acto y que pasa a través de nosotros, o que es una opción, o puede pasar cualquier cosa, que tu mente funciona de otra manera, a otra velocidad, que por supuesto no eres consciente de lo que está trabajando. Es como cuando tienes un problema, te atascas, te vas a dormir el día siguiente. Exacto. El que critica eso es porque no lo ha vivido o no le sucede, no le pasa y entonces no lo entiende. Pero lo que tú estás diciendo, yo también en mis propias carnes, yo tengo personajes de escenas futuras conversando en mi cabeza constantemente sin parar, que a veces digo, parar ya, joder. O sea, lo digo en serio. O sea, llega a ser hasta un problema. ¿Por qué? Porque estás tan metido, tienes tan interiorizados tus personajes que ya funcionan por sí solos. A mí me ha pasado esperando en la consulta del médico que me vean el fondo de ojo. Y tarda tanto que empiezas a escribir tus cosas y... Es que eso no lo controlas, eso es en cualquier momento. No, evidentemente no puede ser que esa persona que digas no ha escrito nunca ficción. Claro. Porque claro, si no escribes ficción, entonces... Es más difícil. Tú estás escribiendo sobre Filipo de Macedonia, te estás basando en una serie de conceptos que es un autor de ficción español. Un autor de ficción. Bueno, pero no le pasará. Y estas eternas polémicas de los autores que si son de mapa o si son de brújula. Claro. Pues mi padre era de brújula total. Él no sabía cómo iba a acabar la novela, Que a veces me preguntaba, ¿y a ti qué te parece esto? Sigue. Y puedes tener una idea de, yo creo que va a acabar así, y después acaba nada parecido a lo que te tenías pensado. Me ha pasado a veces que... Porque todo fluye, ¿no? Está en constante... En estas novelas que tengo, que unas con mi padre, los capítulos finales ni me los imaginaba, ni pensaba yo que iba a ser así. Y así fue. Y ya está. ¿Cuánto de brújula ha habido? Ha habido mucho de mapa, obviamente, por la planificación de la investigación. La planificación, pero mira, la planificación inicial eran... ¿cuántos? ¿18? No, 16 capítulos. Sí, 16 capítulos. Casi 30, ¿no? Casi 30. No, bueno, más. No, más porque hicimos la broma de que 37 más el epílogo. Tenía que ser 33 para apuntar un poco. La masonería, sí. Pero al final no fuimos a 37. Haces como yo, en el capítulo 33 metes cosas con el 33 y utilizas la numerología. Ya está. Sí, no fueron 38 al final, sí. Eso no se puede calcular. Como quieras hacer 20, te salen 25. No, a ver, por ejemplo... Escribes o haces crucigramas. Exacto. El que estoy haciendo ahora, el que estoy iniciando ahora, curiosamente, aun siendo de relatos, ese va a ser de mapa. Pero ya sabréis por qué. Lo averiguaremos cuando... Lo averiguaré cuando esté y yo os cuente de qué se trata. Ambas formas de trabajar tienen su punto. Es decir, el mapa, el programar, el mapear, el hacer, todo eso está muy bien también porque es muy entretenido. Pero después también la brújula tiene ese punto de que te sorprenda, de a ver qué pasa. Y es lo que estábamos hablando, que los personajes te hablen, a ver, te aparecen cosas, revelaciones con V de cosas que dices tú, wow, esto no lo tenía planificado. Lo comentabas tú, que de repente lo lees, ¿no? Leíste aquello que te apareció y dijiste, wow, esto está... Hay personajes en este libro que yo tengo un cariño tremendo porque me aparecieron. Sí, y son brutales. De repente, ¡pum! Y dije, por cierto, la escena de la Ouija, por llamarlo así,
también creo que es uno de los momentos más potentes del libro y estoy muy contento de que no decidieras eliminarlo. Sí, De hecho, yo ya te comenté que algunos de los personajes, vamos a llamarlos personajes, que se manifiestan a través de la tabla, son muy interesantes en sí mismos. Sí. Ahí hay materia. Sí. Por eso no digo nada. No, Pero ya yo hay me lo materia, pasé muy bien. hay materia. Esa parte. Muy entretenido. Cuando digo hay materia para, yo qué sé, en un momento dado, si se tercia, si... Es una de las partes más difíciles de expresar, Desde luego. o que me ha costado más. Lo Porque creo. quería que quedase bien y que no fuese un pastiche o algo así, ¿no? Pero Un vamos, relleno. Ricardo, ya te acuerdas de que en el programa, en el podcast de Leer antes de quemar, ya te comenté varias cosas, ¿no? Como que según avanzas, la cosa va increciendo. Más. No solamente por el número de personajes de la tercera parte, sino por la intensidad de la acción de las cosas que suceden. Así que en ese sentido es muy difícil que no te enganches. Que te engancha porque es que van pasando cosas. Esto, un escritor coge de la mano al lector y lo lleva de viaje. Entonces el asunto es que el viaje te interese. Es que lo haces de tal forma que yo cuando acabó el libro me quedé huérfano. Ya. Sí. ¿Y ahora acabo con mi vida? Eso, cuando un libro te ha gustado, te queda esa sensación de orfandad, ¿no? Sí, Y lo de las franquicias, bueno. Fíjate lo que le ha pasado a George R.R. Martin, que le faltan 2 libros desde hace ni se sabe tiempo. Y tengo muchas ganas de leerlos, pero por este caminito. Porque yo creo que hay gente que hace una factoría de series, ¿no? La franquicia. Hay alguna serie de Sanderson que son 10 libros, ¿no? Creo que hay una así. Necesitas 10 libros para contar una historia. Y que, bueno, a lo mejor si es el Mahabharata lo puedo creer, pero no sé. Es que igual es verdad. Siempre depende de la dimensión que ves. O sea, No, claro. Está claro. Si la dimensión es pequeña, pues demasiado 10 libros. Lejos que Sanderson. No. Sí, vas a ir más lejos, no lo digo que por lo mí, sé. digo por el planteamiento y la dimensión que generes, al final, claro, evidentemente, te puedes quedar corto hasta con 12. Entonces, claro. Te puedes quedar corto hasta con 12. Sí. Vale. No, yo con 12 lo cierro. No, yo no digo Con 12, nada. Aparte que son independientes, pero con 12 Pero lo yo cierro. no digo nada, ya lo he dejado caer. Eso no quita que dentro de 40 años, no, 40 ya no viviré. Dentro de 10 o 15 años, pues diga yo, voy a retomar, pero la parte esta que no se conoce, que ha quedado. Imagínate que tienes la suerte de tener la mente entera con 90 años. También, aparte. Aparte. Yo, bueno, apuesto por ello, que después no pasa, pues mala suerte. Pues nada, tenéis que comprar el libro y si lo tenéis ya, lo compráis otro y lo regaláis, digo yo, ¿no? Hay que regalarlo. ¿Qué mejor para la Navidad que el terror? Y se lo ha vendido, lo volvéis a ver. Exacto. Hasta que lo entendáis, como se decía del disco aquel del Selling England by the Band de Genesis. Sí. Escucha este disco y lo vuelves a escuchar hasta que lo entiendas. Hasta que lo entiendas. A mí me enganchó la primera. Bueno, tú eres un ser afortunado de Es que entendimiento musical. Fue el segundo álbum que me compré. Así que cuando era un chavalín. Es que ha pasado mucho ya. Yo el Island de King Crimson no lo entendía la primera. Dije yo, what the fuck, o sea. Y Ricardo, que la historia de la movida madrileña no deja de ser una historia de terror. Sí, totalmente. Totalmente. Más que eso. O de horror, dependiendo. Pero lo malo es que es historia real. Ya, claro, por supuesto. Y esa sí que va a ser realidad 100%. Terror conspirativo, casi. No me apetece mucho escucharla. Y hablando de Genesis, Luis, ¿cómo era aquello que tú decías? Que Genesis es la única banda de rock progresivo que Dios le ha dedicado un capítulo entero de la Biblia. Cierto. Me acuerdo que fue una cosa que dejaste tú una vez escrita. Sí, de acuerdo. Qué bueno. No, pero muy bueno. Sí, qué bueno. Muy bueno. Sí. Pero el siguiente proyecto estoy muy ilusionado, porque es una cosa que pensamos Eden y yo que se nos ocurrió fue este verano, ¿verdad? Este verano, como siempre. Y era a la cola, era un proyecto para poner en cola. Sí. Pero se ha puesto el primero. Se ha puesto el primero. Pues lo más importante es la ilusión. Si lo coges con ilusión, eso sale, pero vamos, bien. Es arriesgado, también os lo digo. Es que no quiero decir más, no sabemos. pero lo sabréis y espero que dentro de poco, incluso decía ella de ir haciendo un avance, publicando un avance, pero yo creo que no, que cuando esté escrito entero, tampoco quiero que nadie me pise la idea. O que te metan presión. Hay gente muy cabrona por ahí. Sí, es que ahora te imitan todo, o sea, no puedes contar nada.
No puedes decir, estoy haciendo tal cosa. O Yo lo he entonces, conocido en el mundo editorial por mi fallecido amigo Paco Arellano, que le han levantado ideas para publicar él y cosas peores que le han hecho. Por eso siempre me dice que sí, soy en boca. sí dice el pecado, pero no el pecado. Pues muchísimas gracias a todos por venir. Los que ya lo hayáis disfrutado, gracias. Y los que lo estéis por disfrutar, pues a qué esperáis. Entonces mejor. Y nos vemos en el siguiente. ¿Eh?